Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche os ofrecemos la segunda de las ponencias que Jaime Lorente nos está ofreciendo en un ciclo de charlas que organiza El Rincón del Haiku. Recordar que este ciclo de ponencias se puede asistir en directo, online, sin coste alguno, con el link que podéis encontrar en el canal de Facebook de Jaime o de El Rincón del Haiku, y poder disfrutar así del coloquio que se abre después de su ponencia. Posteriormente, se podrá visualizar en diferido en este canal de YouTube de Radio Ela. Elías Rovira presentó a Jaime y posteriormente moderó el turno de preguntas que surgieron en esta segunda charla sobre Makoto, la evolución de un término clave en el haikai, hokku y haiku. Nos dice Uesima Onitsura en su libro Hitorigoto, traducido por Jaime Lorente. Desde aproximadamente 1681 he creído que debe haber algo más profundo. Así que me esforcé en comprender la esencia de la poesía. Pasé unos 5 años sin pensar en otra cosa, hasta que en 1685 llegué a esta gran intuición. No hay haikai sin Makoto. En consecuencia, eliminé de mis versos todo lenguaje decorativo, recurso poético y truco ingenioso. Por lo que a mí respecta, todas estas cosas eran falsedades. Os dejo con la ponencia de Jaime Lorente. A partir de estos momentos estamos empezando a grabar esta nueva sesión que organiza el Rincón del Haiku con las intervenciones de Jaime Lorente, que ha traducido numerosos textos. Es la segunda, ya tuvimos la semana pasada la oportunidad de oír su primera intervención, interesantísima. La estamos viendo aquí todos ahora en directo y será grabada y editada por Hojas en la Acera para quien no pueda verla ahora o desee tener algún matiz o volverla a oír, pues lo puede hacer luego en diferido. De los que ahí sé que nos conocemos, soy Elías Rovira, pues alguien no me conoce. Y en principio, como ya presentamos a Jaime la vez anterior, soy aún más sucinto. Jaime Lorente, pues que está haciendo esas traducciones que se están publicando de forma absolutamente gratuita en el Rincón del Haiku. Muchísimas gracias, Jaime, por tu labor. Él es profesor, dirige una escuela de haikus en el Colegio Mayor de Toledo y dirige una editorial, la editorial Savisiori, donde también se están publicando todos estos y otros muy interesantes. El día de hoy nos va a hablar del Makoto. Tradicionalmente siempre lo asociábamos a Onitsura. Makoto era pues la veracidad, y entonces la famosa frase de Onitsura de sin veracidad no hay haiku. Faltaba ahora matizar y encontrar qué es eso de veracidad y cómo puede haber ido evolucionando este término. Y para eso está precisamente Jaime Lorente aquí, para hablarnos de ello, desde esa evolución. El libro que se correspondería con esta charla, que lo tenéis publicado, es Hitorigoto. Como digo, lo podéis disponer de forma gratuita en PDF desde el Rincón del Haiku a vuestra entera disposición. Al final tendremos, pues, como siempre, un debate o preguntas o simplemente reflexiones, comentarios que se quieran hacer sobre la intervención. Por mi parte, cuando quieras, Jaime, puedes empezar tu intervención. Muchas gracias, Elías. Gracias a Mavi, a José Luis, a Gorka, Rincón del Haiku.
en definitiva, y a Enrique por la grabación y la edición, y a todos los asistentes, pues nada, bienvenidos, y vamos a empezar esta charla sobre el Makoto. Voy a presentar ahora la presentación, vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí. Bien, Sí. perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el Makoto, la evolución de un término clave en el Haikai, Hokku y Haiku. Bueno, en primer lugar, como ha comentado Elías, partimos de la base de este libro, el Hitori Goto de Ueshima Onitsura. Bueno, el planteamiento es el siguiente. Una doctora profesora en Estados Unidos, Cheryl Crowley, en el año 1995 traduce íntegramente el Hitori Goto de Onitsura y lo publica en Monumenta Nipónica. Y bueno, allí está disponible si alguien lo quiere leer online. Aparte de esta traducción, se ha añadido un artículo de la profesora universitaria Pei Pei Qiu, hecho en el año 2001, también disponible online, y en este artículo pues completa de alguna manera el concepto del Makoto. ¿Bien? Luego veremos cómo. Además, en este libro tenemos una introducción de Crowley y, bueno, mi aportación en la cual pues lo que hago, como haremos hoy, es ampliar el concepto del Makoto no solo a Onitsura, sino a los Haijin posteriores. Un poquito, unas breves pinceladas de cómo evoluciona el término, este término fundamental. Entonces, la tesis de ambas, de tanto Crowley como Pei Pei Qiu, es que el Makoto es un concepto fundamental en la historia del Haikai y del Hokku y del Haiku. Y además es un término clave en Onitsura que se va a diferenciar del concepto que utilizará Basho, que es el de fuga no Makoto. ¿Vale? Por tanto, vamos a ver que son dos términos parecidos, pero no equivalentes, no exactamente equivalentes. Bueno, ¿qué publicaciones tenemos de Onitsura en lenguas occidentales? Pues como digo, el libro que hemos publicado en Savishori, disponible en el Rincón del Haiku, con esa traducción del Hitori Goto. En inglés tenemos del año pasado este Haiku Master Onitsura, que son unos 300 poemas traducidos, más o menos. Y en español, la única obra que tenemos, o al menos que yo he encontrado, es Palabras de Luz, Miraguano, con la colaboración de Vicente Haya y dos escritores japoneses. Entonces, realmente son 90 haikus. Por lo tanto, no tenemos, por así decirlo, una obra extensa, precisamente, en el caso de Onitsura, que aunque, como sabéis, Blyth consideraba que era el que hizo el primer haiku de verdad, sí es verdad que en las lenguas occidentales pues, ha quedado muy mal parado, a la sombra siempre de Basho, y apenas ha sido traducido. Por lo tanto, desde nuestro planteamiento era necesario traducir no solo los poemas, sino el contexto teórico. En este caso, el Hitori Goto, que se puede traducir como ensayo, de soliloquio, monólogo, y es una obra teórica importantísima que creo que era necesario verter al castellano. Bueno, ¿qué libros sobre teoría del Haikai y del Hokku tenemos en el siglo XVIII? Bueno, pues tenemos lo siguiente. En la época de Basho, un año antes de morir, uno de sus discípulos elabora un ensayo que se llama Registro de los 7 días. No está traducido fuera de Japón. Son 7 días en los que su maestro pasa con él en su cabaña y bueno, en esas conversaciones y demás, pues hay esas notas, esos registros. Luego tenemos de otro discípulo más famoso, Yoroku, tenemos este Haikai Mondo, que ya es posterior, ya es cuando ha fallecido el maestro. Bien, tampoco está traducido, según me consta, fuera de Japón, más allá de algunos fragmentos pequeños. Y luego ya nos iríamos al Hitori Goto, al soliloquio de Onitsura, que sí está escrito, publicado en vida, sí está publicado en vida de este Haijin. Por tanto, es una obra de su puño y letra, por así decirlo, 1718. Bien, aparte de esto, ya nos vamos a dos obras importantísimas, el Sanzoshi y el Kyoraisho, de dos discípulos muy cercanos a Basho.
¿no? La primera en 1768 y la segunda en 1775. Bien, estas dos obras son las reflexiones de Basó sobre la composición poética y son discípulos sobre todo de sus últimos años. Y son dos obras, ya digo, de gran importancia para conocer los pensamientos de Basó. Estas dos obras están publicadas en francés exclusivamente por el profesor René Sieffert. Y bueno, el libro que se publicó es de difícil acceso y desde hace 2 años pues estoy en esa labor de traducción y os puedo adelantar que queda ya muy poquito para poder tener por fin en español estas dos obras clave para conocer a Basó. Así que lanzo aquí ya la primicia para que lo sepáis. Son dos obras que no van a dejar de indiferente a nadie, porque ofrecen una información bastante valiosa, muchas veces desconocida, y que nos va a invitar a reflexionar mucho. Son obras, ya digo, cruciales para conocer el haikai de la época y la figura de Basó. Y como este maestro no escribió nada de su teoría, no dejó nada por escrito de manera sólida, lo que nos queda son las enseñanzas indirectas a sus discípulos, que son las que pusieron a modo de apuntes, a modo de notas, por escrito. Bien, por tanto, ya digo, son documentos clave. Y para terminar, en este siglo XVIII, pues tendríamos los escritos dispersos de Bussón, que introducen algunos prólogos, en algunos prefacios a antologías de haiku, pues introduce algunas reflexiones sobre esta composición poética, y eso tampoco ha sido traducido. Quiero un apunte con respecto a Sanzosi y a Kyoreisó. En inglés sí existe, en el caso del Kyoreisó, una traducción de muy pocas páginas, 6-7 páginas, por Donald King. Y Sanzosi, pues hay algunas traducciones de pequeños fragmentos en algunos libros, como por ejemplo el de PPQ, que he comentado antes, el artículo, y el libro Basó and the Dao, ¿no? Con respecto al taoísmo. Pero poco más hay. Bueno, origen del término Makoto. Vamos a ver un poquito la evolución de este concepto. Primero, pues Ma encarna la idea de lo verdadero, lo auténtico. Y Koto, pues son las palabras, las cosas. Por tanto, de alguna manera se empieza a utilizar con el sentido de la verdad, la autenticidad, la ausencia de falsedad. ¿Bien? Este es el sentido original del término. ¿Cuándo surge este término? Bueno, pues las primeras referencias las tenemos en torno al 720 en esta colección. Y luego ya, en el año 797, se introduce otro matiz, que es el de la rectitud moral. Y esto es muy importante porque el concepto Makoto no va a significar solo la verdad, o si queremos, la verdad poética, sino que también va a ser un camino, término que se empieza a utilizar, un camino de rectitud, un camino ético en el día a día de la persona. No solo es escribir con autenticidad, sino ser auténtico. Y luego, bueno, pues efectivamente, en estas famosas colecciones, el Mayosu y el Konkinsu, tenemos esta referencia continua del Makoto. ¿Bien? Y aquí se va a introducir ya, por la influencia del taoísmo y la poesía china, el concepto en chino Chen, Makoto, que es el camino del cielo. Y esforzarse por el Makoto es el camino de los seres humanos, es como lo que nos corresponde. Es decir, como seres humanos debemos transitar ese camino de rectitud, de autenticidad, de verdad. ¿Bien? Y todo esto, este concepto, inunda el Haikai no Renga y luego más tarde pues el Hokku y el Haiku. En la evolución del término Makoto hay que hacer esta distinción importantísima que he anunciado un poquito al principio entre Onitsura y Basó. ¿Vale? Y la voy a explicar brevemente. En el caso de Onitsura, el Makoto se basa en la espontaneidad pura. Es decir, para Onitsura, a base de una sinceridad absoluta del ser humano, con ese camino virtuoso, llega a un momento en el que todo lo que dice se basa en la verdad absoluta, en el Makoto. Y esa espontaneidad nos ofrece una serie de palabras que son las que forman parte de la poesía. Por lo tanto, no hay reelaboración, no hay proceso de reescritura,
de modificación, no hay ese cambio. Por lo tanto, es una espontaneidad absoluta. Mientras que Basó, el concepto es distinto. Él utiliza el término fuga no makoto, es decir, la elegancia de la sinceridad, el arte elegante, el arte sincero, ¿vale? La verdad en el arte, en la elegancia, en el arte elegante si queremos. Por lo tanto, eso significa que hay una modificación. Y utiliza también este concepto de lo inmutable y lo cambiante. Él considera que hay que escribir basándose en estas dos posibilidades. Hay poemas que son atemporales y otros que se adaptan a una moda de un momento concreto. En el caso de este Haijin lo vemos claramente en su evolución. Él es discípulo de Teitoku, de la escuela Teimon, y luego de Soin, de la escuela de Danrin. Y entonces allí utilizan mucho figuras literarias, metáforas, Yamario Jitaratsu, que es una ampliación o reducción de las moras, lo que en Occidente conocemos como sílabas, aunque ya digo que no es equivalente. Y entonces luego va a cambiar a un estilo, lo que vamos a llamar el estilo chino. Luego utiliza lógicamente palabras de esta cultura. Y luego vamos a pasar a un estilo más del Renga. Después los ideales estéticos que conocemos de Sabi y Shiori, hasta que llega a un estilo de absoluta ligereza, ese Karumi, ese estilo final de Basó, donde busca a esos niños de 1 metro de alto para escribir haikai. Y entonces ahí es donde el makoto es como su última expresión. Y eso es la fuga no makoto. Es decir, a pesar de que hay una sinceridad y una espontaneidad, Basó va a modificar la escritura poética. Es decir, lo que diga luego va a pasar por el filtro del estilo, de la elegancia, del arte, porque la poesía como género literario. Y esto es interesante porque sabemos que Basó compuso en torno a 980 poemas exentos, hokku, lo que llamamos haiku, aunque él más se dedicó al renga, al haikai no renga, y hay muchas versiones, más de 150 versiones de esos poemas individuales. Y si hay esas versiones, es una señal inequívoca de que hay un movimiento de modificación y de reescritura, que en Onitsura no encontramos. Esa es la diferencia entre el makoto para un Haijin y para otro. ¿Bien? Después, nos vamos a ir directamente a Shiki. Vamos a dar un salto en el tiempo y vemos que Shiki establece, como ya hemos comentado, esos 3 niveles del Sasei. Y uno de ellos, ese, vamos a decir, imaginativo, subjetivo, lo llama makoto, ¿vale? Pero este término no tiene nada que ver con el de Onitsura ni con el de Basó, sino que es otra intención. Es ese mirar dentro de uno mismo y crear haikus a partir de esos sentimientos y esas emociones. Y ese matiz subjetivo está presente en ese nivel del Sasei de Shiki, en ese último nivel. Bueno, pues de Shiki nos iremos a Hekikoto. Y claro, ese makoto lo dirige al metro libre, al verso libre. Es decir, si yo tengo que sacar de mí esas emociones y esa subjetividad, la forma no puede ser un condicionante, no puede ser un compartimento estanco, rígido, sino que tiene que ser libre para expresar lo que yo quiero decir. Por tanto, esa espontaneidad se desborda por el recipiente de la forma y se convierte en verso libre. Caso contrario, Kiyoshi. Kiyoshi va a regresar, como dijimos en la otra charla, a Basó y en este caso a fuga no makoto. Es decir, a reelaborar el poema, a darle un estilo, a darle una vuelta a lo que se escriba, pero basándose en esos 2 principios de Kachofuei y Kyakan Sasei, de la descripción realista, objetivo realista, basada en entornos naturales, en composiciones cíclicas, los pájaros, las flores, etcétera, etcétera. En esa naturaleza. Por tanto, su concepto regresa, como digo, a Basó. Y luego, por último, pues tenemos a Tota. Tota, que veremos que utiliza otro concepto. El makoto, para él, es la sinceridad del poeta en base a sus experiencias. El poeta recurre a la conciencia para recordar sucesos que le han ocurrido y los pone por medio del haiku. Y bueno, él habla del Ikimono Fuei, la composición poética sobre los seres vivos en general, incluyendo y especialmente al ser humano como protagonista.
Y luego la teoría de Zokei-Ron, que es básicamente ese cúmulo de experiencias previas, amontonarlas y crear el haiku. Luego veremos un ejemplo. Bueno, como digo, tanto Nitsura como Basho son discípulos de la escuela Teimon, que es la escuela dominante durante un momento en el periodo Edo, en el siglo XVII, la final del siglo XVII, más o menos hasta 1680 aproximadamente. Y entonces, bueno, Onitsura entra con 13 años en esa escuela y tiene a este maestro, a Shigeyori, durante 3 años. Por lo tanto, ya con 16 abandona la escuela Teimon. Y Basho está con Kigin y empieza con 18 años y está hasta los 28, que es el momento en el que se marcha a Edo, actual Tokio. Bueno, la escuela Teimon de Itoku pues se caracteriza porque le gusta mucho el recurrir al pasado, al estilo aristocrático del Renga, y hay continuas alusiones literarias. Marcela Chandía, que tiene una serie muy interesante en el Rincón del Haiku, Basho y los clásicos, precisamente esos poemas que ella introduce, pues observa y se aprecia estas alusiones a textos antiguos. Y luego, por supuesto, el Yuki Teikei, esa forma de 5-7-5 y el Kigo están muy presentes y hay elegancia, humor y vínculos visuales. Y aquí vemos, bueno, pues un ejemplo. La nube, una serpiente tragándose la luna, una rana. Bueno, lo que está buscando esta escuela es sorprender, crear efectos, introducir figuras literarias y tiene mucho ese regusto clásico. Bien, pues aquí es donde se forman tanto Nitsura como Basho. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Basho de esa primera etapa. Incluso los ojos del pobre han visto las flores, los cardos púrpuras. Podría parecer un poema de estilo Sasei, si queremos llamarlo así, pero está basado, aquí vemos un poquito el elemento introducido, está basado en una frase de esta famosa antología. Entonces, bueno, realmente hay una referencia directa hacia ese pasado, un guiño, por así decirlo, un guiño cultural. Bueno, seguimos ahora con la siguiente escuela, que es la escuela Danrin, con Soen. Bueno, pues Onitsura en 1676 entra en esta escuela y además se reúne con el líder, se reúne con Soen en 1680. Bien. ¿Qué pasa? Pues que después la abandona y está 5 años de entrenamiento y disciplina individual, solitaria. Y al final llega pues, al Makoto, después de esos 5 años. Basho pues, abandona Teimon y se reúne con Soin un poquito antes que Onitsura en 1675, ya en Edo. Y 5 años después empieza a abandonar un poco la influencia de esta escuela. Y va a desarrollar el concepto de fuga no Makoto y finalmente, en torno a 1692, ya está más asentado, Karumi, que sería como la consecución última de su estilo. Bueno, la escuela de Danrin, la diferencia con la anterior, con Teimon, es que aquí se ridiculiza, hay una sátira, una ironía hacia ese pasado clásico. Se ridiculiza la vida aristocrática. Se usan además palabras coloquiales, vulgares, cotidianas, y sobre todo se busca mucho eso, el humor, la sorpresa, la ironía. Y por supuesto, que esto Basho también al principio lo desarrolla, ese metro amplio con ese exceso, sobre todo exceso de moras. Y aquí vemos un ejemplo de Soy, ¿no? Mirando las flores ya comienza a dolerme el hueso del cuello. Claro, había un elemento poético clarísimo en la tradición que era el arte de mirar las flores, de contemplar las flores, sobre todo las flores del cerezo. Era algo elegante y poético. Y aquí, sin embargo, esa acción noble se ve perturbada por un dolor en el hueso del cuello. Se busca, como vemos, esa ironía, ese humor, que es algo propio pues, de este momento. Aquí vemos un ejemplo de Basho. Bajo la copa de sake vertida fluye el crisantemo de la bandeja de Katsuki. Y bueno, pues aquí indico que eso, que está realizando una parodia comparando el sake que se ha derramado con las gotas del crisantemo, que como sabemos es una flor, una institución en Japón, ¿no? Y está muy relacionado con la aristocracia. Y además está relacionado con una leyenda china. Por lo tanto, aquí vemos cómo el poema tiene una connotación de ironía, de burla, hacia un elemento concreto. Hay una intencionalidad clarísima. Bueno, Nitsura podemos decir que introduce algunos elementos conocidos basados en la influencia de estas dos escuelas,
como puede ser hilos de voz, canto verde, que finalmente acabará rechazando, como muy bien señala Vicente Aya en su antología en español, ¿no? En Palabras de Luz. Bueno, vamos ahora a concretar algunos elementos del Hitori Goto, algunos artículos o apartados interesantes, ¿no? Realmente interesantes, aunque el libro entero lo es. Dice, cuando miro los otros versos que compuse durante el periodo en que no me tomaba en serio el haikai, parecen tener muchos errores flagrantes de los que no me di cuenta en ese momento. Está hablando de esa pertenencia a la escuela Teimon y Danrin cuando se marcha de ahí, ¿no? A los 16 años me deslumbró la elegancia de Soin, así que fui a estudiar el tipo de haikai de estilo contemporáneo de su escuela. Transgredía todas las reglas que había aprendido. Se permitían más o menos sílabas, así como la alegoría y las irregularidades de forma. Probé todas las opciones en esta época y ni mi Hoku ni mi Tsukeku eran buenos. Es decir, los versos de respuesta. Aquí nos está dando también una indicación clara de cuál es su pensamiento. Que otros me elogiaban y yo mismo pensé que lo estaba haciendo bien. Pero consideré que mi verso no tenía nada de los buenos propósitos adquiridos por el entrenamiento y la perspicacia. También pensé que no era algo llamativo. Desde hacía mucho tiempo el haikai no era más que un artificio verbal. Las imágenes de cada verso usaban muchos trucos. No era más que un embellecimiento vacío, superficial y sin sentido. Reflexioné seriamente sobre lo que implica la buena poesía y me pareció que era un poema sin juegos de palabras ni ornamentos, que se lee con fluidez y alberga un significado profundo. Desde aproximadamente 1681 he creído que debe haber algo más profundo que eso, así que me esforcé en comprender la esencia de la poesía. Pasé unos 5 años sin pensar en otra cosa, hasta que en 1685 llegué a esta gran intuición. No hay haikai sin Makoto. Es decir, no existe este poema sin la verdad, sin la autenticidad. En consecuencia, eliminé de mis versos todo lenguaje decorativo, recurso poético y truco ingenioso. Por lo que a mí respecta, todas estas cosas eran falsedades. Y aquí la famosa frase, ¿vale? No hay haikai sin Makoto. La clave es que esta idea ya está madura en 1685, pero el libro, el Hitori Goto, se publica en 1718, bastante después. Bueno, el Makoto, según el Nitsura, solo puede alcanzarse mediante un entrenamiento constante, que llama Sugyo. Es lo que hace que un poema sea atemporal. Pero ese entrenamiento no solo es en la escritura, sino también en uno mismo. Es un camino de perfección, de autoconocimiento y autoperfeccionamiento. ¿Bien? Dice, el camino del haikai parece superficial, pero es profundo. Parece sencillo, pero es difícil. Él ya está utilizando el término camino, que luego veremos. En el pasado, la gente era pura de corazón y progresaba de la etapa de principiante a intermedio y luego finalmente avanzado. Pero hoy en día, pocas personas se involucran incluso en este tipo de entrenamiento. Todos avanzan por sí mismos y en un abrir y cerrar de ojos, sin la aprobación de los demás, se consideran a sí mismos poetas consagrados. ¿Vale? Recordemos lo del entrenamiento. Practicando el haikai, una persona es capaz de realizar el makoto, e incluso la gente insensible llegará a conocer los verdaderos sentimientos. De igual modo, la devoción filial o la lealtad compensarán sus debilidades. Y aquí digo esto, como indica Crowley, Onisura está en esta tradición del Michi o del Do, del camino, que ya surge en la Edad Media. Por lo tanto, cuando Enrique Linares y Toñi publican un libro, Generación Do, Haiku Do, ese concepto tiene una trayectoria, tiene un origen y un desarrollo. No es un concepto, vamos a decir, contemporáneo, sino que ya existe en la Edad Media. Por lo tanto, hay una progresión en el camino del haiku que está manifestada por Onitsura, por Basó y por tantos otros. Esta es muy interesante, ¿no? La anécdota que cuenta Onitsura. El sacerdote Kudo me preguntó, ¿cuál es la clave del haikai? Y le respondí, en este caso, con un poema, ¿no? En la parte delantera del jardín ha florecido blanca la camelia. Bueno, pues aquí está la respuesta, en clave de haiku. Bueno, pues si hemos dicho que en 1686 el concepto de Makoto está maduro en Onitsura, curiosamente, también lo vemos el mismo año en Basó, en sus reflexiones en la cabaña de Fukagawa.
Dice, cuando el Renga perdió su frescura, nos pareció interesante el haikai de Teitoku. Cuando la escuela de Teitoku también se volvió rancia, recurrimos a la de Danrin. El Danrin es en sí mismo una moda momentánea, no es algo que pueda durar de generaciones a generaciones. En este punto, el camino del haikai cambió de nuevo. Empezamos a usar ku, poemas, con muchas sílabas, en exceso. Empezamos a mezclar palabras chinas con él y al final nos desviamos de la ligera elegancia del estilo de Teitoku y de la comicidad de Danrin. Es decir, la reflexión de Basó es que se había ido al extremo y por eso tanto Nitsura como Basó abandonan las dos escuelas. Se habían desvirtuado, por así decirlo. Mis alumnos han promovido estas tendencias hasta el final y yo también he compuesto a veces hokku en estos estilos, pero aquellos que exageran y se repiten aburrirán de inmediato. Ahora estas modas también me están resultando desagradables. Si no tenemos que volver a la vulgaridad de Danrin, con mayor razón no creo que sea el caso de imitar el estilo inmaduro de Teitoku y seguir apegados como niños a los viejos modelos del Renga. Él luego dirá en Kyoraiso, precisamente, dirá lo de no seguir las babas de Teitoku, no estar ahí a su merced. Si empezamos un nuevo estilo, podría estar tranquilo. En primer lugar, sería mejor usar un poco menos esas absurdas palabras chinas y usar palabras japonesas más comprensibles, tanto como sea posible. Sin embargo, el japonés también tiene sonidos más largos y un sentido menos denso. Si en 17 sonidos no he expresado bastante lo que pensaba, entonces hay que eliminar en lo posible lo inútil del lenguaje y de las cosas. ¿Bien? Bueno, pues como vemos, habían llegado a la misma conclusión en 1686, aunque por sus caminos distintos. Vamos a ver, teniendo en cuenta la bibliografía, no hay ningún escritor, ningún investigador que mencione una relación directa entre los dos maestros. Parece ser que no se conocieron y que no había, más allá de alguna referencia totalmente aislada entre discípulos, pero no directa. Y como he dicho, la diferencia del concepto es clarísima. Makoto, naturalidad. Las cosas como son, con sinceridad y espontaneidad. Y aquí PPQ introduce esta cita. Dice, Onitsura creía que las palabras que fluyen espontáneamente son todo poemas. Q dice que al final esto lleva a cierta simplicidad. Mientras que en el caso de Basó, Fuga no Makoto, hay una sinceridad, pero hay un filtro artístico y elegante. La verdad o la veracidad no es inmediatamente verdadero arte, dice Q. Creo que aquí está la clave, en estos dos párrafos, la clave para entender la diferencia del concepto de Makoto entre los dos maestros. Y también podríamos decir que Onitsura tuvo mala suerte, no tuvo apenas discípulos, su escuela Itami desaparece con él, con su muerte, y el concepto de Makoto de Onitsura de alguna manera queda eclipsado por el concepto de Basó, que sí va a tener mucha trascendencia, muchos discípulos. Dice Kikaku cuando habla de la muerte de su maestro, esas palabras que le dedica, que más de 2000 discípulos tenía Basó, repartidos por Japón. Bueno, es un poco lo que digo, la escuela Itami se apaga y la escuela de Basó Shomon continúa y triunfa su visión del Makoto, es la que triunfa. Bueno, en Sanzoshi, este libro que estoy traduciendo, hay una reflexión que quería introducir aquí. Desde que surgió el haikai, generaciones de poetas se han acostumbrado al empleo de expresiones ingeniosas. Y habla de Soin y dice, el resultado de estos poemas ha sido de calidad media en el mejor de los casos. E incluso hoy el haikai es conocido principalmente por este uso ingenioso de palabras. Y dice, nuestro maestro, Basó, dio Makoto a la poesía que nunca poseyó Makoto. Así llegó a ser una guía para las generaciones venideras. Entonces, aquí la duda está en, dicen los Makoto Ueda, Shirane, Donald King, el estilo Karumi, que empieza, hay algunos atisbos en el 1690, 1691 y se asienta en el 92, que si es una evolución o es una involución del concepto de Makoto. Es decir, hemos llegado a un exceso de simplicidad, un exceso de sencillez, o es la evolución necesaria del término que de alguna manera es la consecuencia lógica del cambio de estilo continuo de Basó. Bueno, pues ahí está, digamos, el debate abierto. El estilo Karumi es el propio, sobre todo de los 2 últimos años de vida de Basó. Ese estilo Karumi, dice Basó, es lo que los niños hacen. El estilo que tengo en mente se asemeja a un río derecho de arena poco profundo. Tanto el contenido como la forma del poema han de ser ligeros. Bien.
Y Kyorai, en Kyorai So, también que estamos traduciendo, dice, ligereza significa decir inmediatamente lo que uno ve sin forzarlo, ya sea en el verso inicial o en el segundo verso. No significa facilidad de dicción. Se refiere a la naturalidad del poema, que emerge de lo más profundo de uno. Y a partir de ahí, uno cuando se sumerge en los sentimientos y los pensamientos, la mente se vuelve pesada y tus palabras poco naturales. Por tanto, hay que buscar la sencillez, pero, repito, sin descuidar esa reelaboración. Bueno, en 1692 aparece por primera vez el término makoto en una obra de Onitsura, ¿vale? Porque aunque el término estaba maduro, en 1686, como hemos dicho, solo aparece por escrito en 1692, en esta colección de haikai de la Duna de Arena, inédita también en español, y no me consta tampoco que esté en ningún idioma occidental. Bueno, pero lo traduce Q. En el prefacio se dice, el gran camino del haikai no se alcanza con el dominio de las palabras, tampoco con la poesía como trabajo de orfebre. Permite que tu mente deambule libre por los cielos, involúcrate en el makoto de la nieve, la luna y los cerezos en flor, y adquiere el conocimiento de su maravillosa esencia. Todos los temas poéticos, tanto el canto del ruiseñor japonés entre los cerezos o la rana que habita en el agua, son temas del cielo y la tierra. Pues aquí es por primera vez donde Onitsura escribe la palabra makoto, 1692, justo 2 años antes de morir Basó. Bueno, Onitsura desde Itami y Basó desde Edo, más o menos a unos 500 kilómetros de distancia, están planteando esto. En el sonido de la rana que salta de la orilla, la hierba, se escucha un haikai, está lo visto. Está al oído. Donde hay hoku, como el poeta lo ha sentido, hay verdad poética. Es una cita de Yasuda que resume muy bien el planteamiento. ¿En qué coinciden los dos? En la verdad poética, la búsqueda de la verdad poética. Uno de manera más espontánea, otro con ciertos matices estilísticos. Y llegamos a Shiki, y bueno, los 3 niveles que hemos comentado. El descriptivo, realismo objetivo, selectivo, seleccionar alguna escena concreta, realismo selectivo, y el makoto, ese realismo imaginativo, subjetivo que hemos comentado. ¿Bien? El problema de Shiki es que, consciente de su enfermedad, consciente de que tiene mucho por hacer y poco tiempo, no acaba de desarrollar en profundidad el makoto, de tal modo que queda un poco abierto. Y por eso va a surgir 2 corrientes muy distintas tras su muerte. Una que se va a basar, Kyoshi, en estos apartados, y otra que se va a basar en este, que es la de Hekigoto. Bueno, en el nivel descriptivo tenemos aquí un ejemplo, ¿no? La lluvia de primavera. Ojeo bajo un paraguas los libros de la tienda. Tenemos la típica descripción. Selectivo, especificando en un objeto muy, muy concreto, ¿no? Muerdo un kaki y suena una campana. Horyuji. De alguna manera también comentar que Shiki es el introductor de los kakis en el haiku. Makoto, aquí vemos la diferencia, ¿no? En el páramo de verano, un viajero camina con una máscara de tengu a su espalda, ¿no? Y aquí os indico que el tengu pues, es un monstruo con esa cara roja y demás. Bueno, aquí este poema lo escribe en su catre de 6 metros de largo, ¿no? De 6 pies, perdón, de 6 pies de largo. Bueno, está recurriendo a recuerdos, está recurriendo al pasado, a una escena que recordaba de hace un par de años. Entonces está elaborando también con ese matiz subjetivo, imaginativo, un poco el poema. Y luego, claro, Kaneko Tota recogerá este tipo de makoto para especificar un poco parte de su poética. Bueno, la definición mejor me parece que es la de Ueda, Makoto Ueda, precisamente Makoto, que dice, Makoto es sasei dirigido hacia la realidad interna. Se basa en el mismo principio de la observación directa, salvo que lo observable es el propio yo del poeta. El poeta debe experimentar su vida interior de forma simple y sincera, como observa la naturaleza, y debe describir la experiencia con palabras tan simples y directas como la de los poetas antiguos. ¿Vale? Es decir, expresar los sentimientos veraces. Eso es lo que dice Shiki en Papelera de Haikus. Expresar los sentimientos veraces, el makoto del poeta. Al principio, copié la naturaleza objetivamente. Más tarde me aficioné a copiar a la humanidad objetivamente. Por humanidad debe referirse a la naturaleza humana y su manifestación en forma de emociones y sentimientos. Makoto es la veracidad que le permite al poeta copiar tales manifestaciones, ¿no? Un poco esa sería la idea.
Entonces, claro, la línea que se abre con Hekigoto va a centrarse mucho en el Makoto. Y Tota dice que este Haijin pues aboga porque la gente compusiera el haiku lo que directamente pensaba y sentía. Y entonces aquí surge, como he dicho antes, ese ritmo libre, ese metro libre que creó bastante revuelo en ciertos sectores tradicionales del haiku. Y por otro lado tenemos a Kyoshi, el gran paladín de la ortodoxia. Kyoshi, discípulo de Shiki, pues regresa a esa concepción de Basó, a esa fuga no Makoto, a ese estilo Karumi. Y esto es muy importante. Modifica el Sasei de Shiki. Sí, lo modifica. Lo convierte solo en un tipo de estructura basada en Kyakan Sasei, una descripción exclusivamente objetiva donde las emociones, los sentimientos y el ser humano quedan relegados a otro tipo de formas, ¿no? A Senryu, por ejemplo. Y también introduce ese Kachofuei famoso de solo hablar sobre elementos relacionados con entornos naturales. Aquí vemos un ejemplo prototípico de Kyoshi. En las lejanas montañas, el sol brilla. Campo marchito. Y aquí está el conflicto. El conflicto surge entre los dos titanes, Kyoshi y Tota. Después de la Segunda Guerra Mundial, Kyoshi vive hasta el 59, Tota hasta el 2018. Bueno, esta reflexión de la teoría de Soukeiron que he comentado previamente. Dice Tota, tal cual, dice, tras la percepción de un suceso, el Haijin busca dentro de su conciencia, en las capas de memoria, para llegar a una serie de imágenes basadas en experiencias previas. Lo novedoso es la unión o fusión entre lo vivido y lo asimilado previamente, circunstancia que permite el proceso creativo del haiku. Y para ejemplificar esto, tenemos este poema. Las vacas con radiación de pie en el arrozal esperando la muerte. En primer lugar, vemos un uso totalmente flexible del metro, ¿verdad? Estamos hablando de 20 moras. Lo podemos entender como 20 sílabas. Después tenemos una imagen, pero que tiene un elemento de fondo basado en un conocimiento, una experiencia previa. Este poema está basado en el accidente nuclear de Fukushima y entonces el poeta primero conoce que ese cercado donde están los animales, ese espacio, es un espacio de animales contaminados, es un espacio donde hay radiación, donde esos animales les queda poca vida, van a morir. Y ese cúmulo de experiencia y de conocimiento teórico sobre lo que implica ese fenómeno le lleva al suceso a reconducirlo en una dirección poética, en crear un haiku. Pero hay un elemento de conocimiento detrás que es, de alguna manera, la novedad con su teoría que introduce Kaneko Tota. Y bueno, la evolución la comentamos el día anterior, efectivamente, por medio de la asociación del Gendai Haiku, basada en el metro libre, el Kigo opcional. Y una cosa que no comenté, que me parece interesante añadir, es que esta corriente del Gendai Haiku también incorpora muchos poetas que se consideran a sí mismos tradicionales, que se consideran clásicos. No excluye a ningún tipo de estilo ni de corriente. Y lo veremos en su momento. Lo veremos cómo hay poetas que se escriben a Gendai Haiku. Y bueno, podemos citar, por ejemplo, a Seiko Ota, que está dentro de esa corriente de Nenten del Gendai Haiku, por ejemplo. Pero hay mucha gente que está introducida en este ámbito y que escribe de manera muy diferente. Junto con esta asociación, la asociación del haiku actual, podemos decir, tenemos, como dijimos, la línea de Haijin Kyokai con Sugyo, que se basa en eso, en el 575, en el Kigo, pero admite flexibilidad y trata también temas urbanos. Y luego la más restrictiva, que sería la línea de Kyoshi, con su nieta, que fallecía el año pasado, que es la insistencia en el 575, en el Kigo y en entornos exclusivamente naturales y en el Kachofuei, ¿vale? Son las tres asociaciones de haiku predominantes hoy en día y es un poco la reflexión que quería recordar, porque las tres trabajan, por supuesto, el concepto de Makoto, cada una desde su prisma. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias, como siempre, por tu intervención
brillante, se nota no solamente los conocimientos, sino que además eres profesor y la forma de transmitir que tienes pues es de una claridad meridiana, cosa que se agradece muchísimo. Ahí los aplausos de los asistentes y las asistentes. Muchas gracias. Por lo demás, bueno, pues estoy viendo que ya hay una mano levantada de María Isabel de Pez. No, María Isabel, cuando quieras. No, yo lo que quería era, es que como no desconozco el sistema lo que quería era aplaudirle y no sé lo que he hecho. Gracias, Ningún problema. Aplaudido queda y muchísimas gracias Gracias a por tu vosotros intervención. y darle las gracias. Gracias, María Isabel. Antonio, tiene pedida la palabra ahora. Antonio, cuando quieras. Buenas, ¿qué tal? No, Jaime, en primer lugar, darte las gracias y la enhorabuena por esta exposición. La verdad que todo esto que nos transmite es, no sé, es que es muchísima información nueva. Yo, gracias a tu enseñanza, pues estoy descubriendo muchas cosas del haiku que de primera se desconoce, ¿no? Y la verdad es que no puedo evitar, cuando nos hablas del Makoto y de cómo van evolucionando estos términos, pensar en la evolución que tenía también la poesía europea, ¿no? Desde, claro, la poesía clásica, el romanticismo, el uso de estructuras muy concretas, muy marcadas, recursos poéticos demasiado cerrados, ¿no? Y yo creo que quizá la libertad se la tomaba pues la gente que era menos intelectual, la gente de a pie, ¿no? Los campesinos. Y pienso que en parte el haiku también servía como, bueno, el haiku, el hokku en aquella época, ¿no? Con ese vínculo también hacia el humor, ¿no? A esa manera de romper con lo establecido. No he podido evitar pensar en el dadaísmo cuando hablabas de, bueno, hay que romper con la regla impuesta, hay que liberarse de los recursos poéticos clásicos, hay que ser veraz, ¿no? Hay que decir las cosas tal como vienen. Y claro, yo recordaba en el instituto que me enseñaban el dadaísmo, pues la gente leía una frase en el periódico y componía un poema, ¿no? Imagino un poco lo que contaba Nitsura, pues así, ¿no? Tú percibías algo y lo primero que te venía a la mente él lo consideraba poesía porque quizá era la transformación de la realidad a ese lenguaje escrito, ¿no? Y claro, no se alcanza del día a la mañana, eso requiere pues entrenamiento, como bien has dicho, y claro, cuanto más entrenamiento, pues mejores composiciones hacía, ¿no? Entiendo que ahí estaría la clave, pero fíjate que al final pienso en eso, de que la poesía siempre lleva esa evolución cíclica, ¿no? Parece que avanza un poco y luego vuelve otra vez hacia atrás, y sigue avanzando, pero volviendo hacia atrás. Y ese vínculo de los japonés y lo occidental, la verdad que, no sé, me está entre impresionando y dejando, vamos, Sí, sin palabras, ¿no? gracias, Antonio. Sí, el sasei, por ejemplo, es un concepto muy interesante porque realmente Shiki es el eslabón entre Occidente y Oriente. Shiki recibe, ya con esa restauración Meiji, ¿no? Esa apertura al mundo de Japón en doble dirección, porque tenemos la famosa japonería, los japonesismos, los japonismos, que es todos esos objetos que llegan a las exposiciones primero en Francia, que impresionan a los pintores, a los impresionistas. Hay una influencia tremenda de las estampas de Hokusai. Eso por un lado en Europa, ¿no? Y se empiezan a traducir los haikus antes de Blythe, mucho antes de Blythe. Y luego que en el proceso contrario, cómo introducen en Japón el realismo, esa descripción objetiva, hay muchas influencias de Balzac, por ejemplo, y en Shiki se nota esa presencia. Y de hecho, bueno, Elías tiene un artículo estupendo sobre el sasei de Shiki, de cómo vio, ¿no? Y cómo hay esa influencia tan grande de Fontanesi, la pintura, en Shiki. También Trumbull tiene un artículo muy interesante que recomiendo su lectura. Entonces, efectivamente, el realismo entra. Y también hay otro elemento que quiero destacar, es la introducción del metro libre. Ese verso libre que en Europa ya en torno a 1871, un tal Rimbaud en Francia, junto con Verlaine, por las calles de París, eran los flâneurs, los paseantes sin tiempo y sin prisas. ¿Cómo lo podríamos trasladar, cambiando lo necesario, a ese metro libre de alguien tan libre como Santoka, por ejemplo, Hosai? Aunque en el tono no es la ciudad, en este caso, sino que, lógicamente, es un espacio rural, pero ya muy urbanizado, muy industrializado, el de Japón de Santoka. Por eso es un personaje tan anacrónico, porque está intentando hacer lo que hizo Basho,
pero en una época totalmente distinta, con esos caminos, esa ruta Nakasendo, pero la mayoría de los caminos ya han desaparecido. De hecho, hoy en día, la mayoría de los caminos por donde fue Basó los recorre ahora el tren bala. Aprovecho para darte las gracias, Antonio, que hoy sacas la revista Jotaru, Luciérnaga. Enhorabuena por ese número 0 de la revista, Antonio, que hay mucho trabajo detrás. Gracias. Bueno, gracias a ti también por colaborar en ella. Un placer. Pues enhorabuena, Antonio, en mi nombre y en el Rincón del Haiku, y que toda la suerte del mundo. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más, reflexión, pregunta? Jaime, te explicas muy claro y luego pasan estas cosas. Bueno, ahí tenemos Jorge, está pidiendo la palabra, y después María Ángeles, ¿de acuerdo? Sí, rápidamente. Jaime, yo no estoy muy convencido de que Taneda Santoka, su camino, haya sido anacrónico. Es cierto que fue otra época y, bueno, pero no creo que haya querido copiar a Basho. Solamente, porque he estudiado a Santoka, no lo he estudiado a Basho, pero me da esa impresión. Es tela para cortar, ¿no? O sea, es para discutirlo, cambiar impresiones y más. Así que, de cualquier manera, te agradezco. Gracias. No lo quería decir anacrónico en el mal sentido, sino que él, él intenta estudiar literatura, tiene una vida muy desgraciada, muy complicada, y al final se abandona a ese recorrido, a ese caminar. El caminar es su propia vida, su propio autoaprendizaje. Entonces, claro, es anacrónico en el sentido de que no es comprendido por la sociedad. De hecho, él empieza a ser valorado en Japón tras su muerte. Hoy en día puede ser el poeta más leído y más citado en Japón, junto con Issa. Pero en su momento se entendía como un personaje anacrónico por su vida, ¿no? Por su vida. Bastante desgraciada y, de hecho, muy parecida en ese sentido, una vida dura a la de Issa. Es muy interesante leer las dos biografías, porque, desde luego, el carácter de ambos está muy vinculado a las vicisitudes de sus desgraciadas vidas. Y me parece que es un poeta muy necesario, Santoka, que hay que traducir más, y ya no solo poemas, sino ensayos teóricos. Necesitamos, y bueno, Julia Jorge está haciendo un gran trabajo en esa dirección, como sabemos. Los artículos que tiene online, muy recomendables, pero hace falta un mayor esfuerzo en Santoka por la excepcionalidad que representa, y estoy de acuerdo, no intenta copiar a Basó, sino que creo que se identifica mucho con ese caminar errante, con ese modo de vida de los antiguos, que Tota llama Arabompu para referirse a Issa, ¿no? Como ese errante asentado, ese vagabundo que va de un lado a otro porque no encuentra su lugar en el mundo. Entonces, creo que Santoka tiene también esa visión. Busón lo intentó, pero al final estuvo unos años haciendo ese camino de Basó, pero al final se quedó en su residencia y empezó a construir allí su escuela y demás. Ya no hizo ese peregrinaje. Agrego un par de conceptos más. Yo creo que el camino recorrido por Taneda, sin duda, ha sido sobre la base de la libertad. El hacer lo que él se le venía en gana en el momento que creía conveniente. Más allá, ¿sí? Más allá, que en algunos casos podía emular el camino de Basho, pero yo lo separo totalmente. Insisto, no soy estudioso de Basho, sí de Taneda. Sí, por supuesto, son épocas distintas y merece un estudio por separado. Digamos que el reflejo, los pocos reflejos que podía tener Santoka es Basó e Issa. De los pocos reflejos para tener un poco esa sensación de libertad comprendida, en este caso por los antiguos. Porque ya digo, por su entorno, pues se sintió solo en ese sentido. Por eso recorrió su camino al margen, efectivamente, con absoluta libertad, libre albedrío, y por eso tiene poemas tan contundentes y tan llamativos. Muchas veces cuando se habla de lo del haiku feísta,
habla Vicente Aya, pues Santoka tiene mucho de ese haiku feísta, ¿no? Me estoy colgando ahora uno en concreto, ¿no? Pero bueno, tiene muchos. Muchas gracias, Jorge. Tiene ahora la palabra María Ángeles Millán y luego la tendrá Julia Guzmán. María Ángeles, cuando quieras. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Me encanta veros las caras a muchos. Gracias, Jaime. Me ha encantado cómo lo explicas y la didáctica que tienes para que lo podamos entender. Yo tengo que decir que el primer libro que leí fue el de Basho y el segundo libro que leí fue Onnisura. Y bueno, los dos me hicieron enamorarme del haiku, claro. Entonces, me interesa mucho la cuestión del Makoto y me gustaría saber, tú, Jaime, cómo entiendes el sashei, la verdad poética, cómo entiendes la verdad poética que has comentado antes. El sasei, como hemos sacado Elías y yo este trabajo, ¿no? El sasei de Shiki, ahí se aborda un poco los vericuetos de este concepto, que es muy amplio y muy complejo. En mi opinión, el suceso es un elemento clave. Y en el caso de los 3 niveles de Shiki, pues yo no creo que sean excluyentes, sino que pueden ser combinables. Es decir, puede haber una creación de un haiku basada exclusivamente en una descripción realista y objetiva de lo que tenemos a nuestro alrededor, y también puede haber un elemento emocional basado en los recuerdos, por ejemplo, que se puede introducir. Por ejemplo, mis alumnos muchas veces me dicen, es que el otro día me acordé de cuando era pequeño, digo, puedes ponerlo en forma de haiku. Ese recuerdo puede ser un haiku perfectamente, no tiene por qué escribirse ad hoc, sino que puede permanecer en la memoria y después, con el paso del tiempo, darle forma. Y el ejemplo lo tenemos en los propios maestros, ¿no? Basó, esto es muy interesante, las famosas sendas de Oku de 1689 realmente sufre muchas revisiones, muchos cambios, y es en 1694 cuando se publica definitivamente la versión que conocemos. Y hay muchas versiones de los poemas, se modifican, entran, salen. Y luego tenemos el diario de Sora, que este es menos conocido, pero está publicado en español, en la Universidad Autónoma de Madrid, la ha sacado en español, y es muy interesante leerlo porque los dos hacen el mismo viaje, pero no lo parece si leemos los dos diarios. Porque en Sora hay muchas modificaciones, parece ser que Basho introduce elementos también literarios, ni siquiera que habían ocurrido, elimina algunas partes del viaje, cambia fechas, por lo tanto, hay una reelaboración también. Y a eso es a lo que iba, para contestar a tu pregunta. Creo que también hay una modificación que es lo que hace que el poeta ponga su sello en ese poema y le da su identidad, ¿no? Para que no todos los poemas sean iguales. Entonces, la percepción de un suceso también es muy subjetiva en el sentido de que a una persona le puede generar un aguare contemplar algo y a otra algo distinto, con matices. Por lo tanto, yo creo que es combinable los 3 niveles que proponía Shiki. No podemos considerarlos excluyentes, o a lo mejor no es lo más correcto a mi modo de ver. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, me has contestado más o menos. Yo quería también comentar que la cuestión de los sentimientos en el Haijin, yo cuando escribo Haigun me ha pasado que es que me sale automáticamente la combinación de haiku y prosa, me sale esos 3 niveles de sashei que tú comentas, ¿no? Y donde más lo percibo es cuando escribo haigun, no cuando escribo haiku. Sí, es posible, claro. Bueno, es solo un comentario. Gracias, María Ángeles. Sí, de experiencia, exactamente. Gracias me has contestado, gracias. Gracias a ti. Muy buena reflexión, María Ángeles. Tiene ahora la palabra y gracias. Tiene ahora la palabra Julia Guzmán. Julia, cuando quieras. Sí, hola Jaime, bueno a todos, me alegra verlos. En primer lugar, Jaime, muchísimas gracias por lo claro que ha sido tu explicación, tu ponencia. Te agradezco
el que hayas traído a la memoria algunas cosas que de pronto yo creo que tenía olvidadas. Y por otro lado, el escucharte y el seguirte en esta explicación de la, llamémosle, entre comillas, evolución o movimiento de el concepto de Makoto, que en un principio era, con Onitsura se trabaja una cosa y después va trabajándose otra, y después se vuelve, etc., me ha traído al haiku en este presente. Me quedó, por ejemplo, el que leíste de la vaca, donde decías que era también como una parte de un recuerdo, etc. Y entonces yo pienso en el haiku que escribimos a nivel en español, por ejemplo, o en algunos casos que escribimos en inglés, ¿no? Y creo que en algunas circunstancias, últimamente siento que en la mayoría se encuentran, o nos podemos encontrar con esos 3 niveles de shiki en alguno que otro haiku, ¿no? Hay momentos, me sucede en la mayoría de las veces, que digo, ¿esto es haiku? ¿Será un haiku? O sea, me suceden muchísimas dudas si es o no es. Porque por ahí también a veces he dicho, claro, el haiku descriptivo es el que escribimos cuando recién empezamos a escribir haiku. Pero por otro lado, bueno, viendo los 3 niveles a los que vos hacías mención, me paro en este presente nuestro y con todas las dudas que sigo teniendo con respecto a que al no, que me siento que tengo porque no sé el idioma japonés y entonces me tengo que basar mucho en las traducciones que recibimos tanto del inglés, ¿no? O del español. La verdad que, bueno, como que me estás dando un poquito de luz, la tranquilidad esta de que es posible actualmente en los haikus que escribimos o que recibimos de la gente con la que compartimos la escritura del haiku, es posible encontrar esos 3 niveles. No sé si estoy siendo clara, simplemente te estoy agradeciendo el que me hayas puesto esta luz y que me haga sentir un poco menos desesperada, porque honestamente me sucede cada vez con mayor frecuencia. Mientras más leo y más estudio, menos sé qué es haiku. Sí me parece extraordinario el hecho de ese subrayado, ¿no? De recorrer el camino. El do me parece que es algo que no debe faltar en ningún haijin que quiera realmente seguir escribiendo haiku, ¿no? Así que bueno, te vuelvo a agradecer. No sé si he sido clara con el compartirles cómo me siento, pero bueno, me has puesto un poquito más de luz y eso me deja más tranquila. Gracias, Julia. Precisamente Shiki decía que reservaba el Makoto para los maestros. La inscripción y la selección era para los principiantes, intermedios, y el Makoto para los que ya tenían un dominio, efectivamente, en ese tránsito. Bueno, yo creo que el mundo del haiku está más abierto que nunca, de acuerdo a lo que estamos traduciendo y lo que queda, que hay muchas sorpresas pendientes. Del inglés, los ingleses y los americanos llevan muchos años de ventaja con respecto a nosotros en traducción de textos japoneses y gracias a ellos podemos traducir aquí al español pues a Tota, a Sugita Hisayo, es decir, gente inédita en español, ¿no? Que nos están dando otras visiones también del poema y nos están haciendo ver que, para empezar, hay 3 asociaciones grandes de haiku con ideas muy distintas, con un montón de círculos dentro de ellas. Entonces, digamos que el haiku no es un monolito, no es una estructura dogmática, fosilizada y única, sino que está abierta a muchas posibilidades. Y ahora, con Elías y yo, que estamos con Blythe, pues también vamos viendo novedades que no conocíamos del propio Blythe, de cómo trataba el haiku. Estamos viendo unas traducciones que eran necesarias en español porque teníamos unas ideas pues, muy generales quizás sobre Blythe y ahora por fin tenemos una mayor certeza, como dices,
sobre hacia dónde podemos ir. Y por lo menos tenemos un planteamiento abierto que yo creo que es conveniente, y luego ya cada uno puede elegir efectivamente ese camino que desea. Pero el concepto camino me parece muy importante porque está presente, escrito, tanto en Basó como en Isura. Ese sentido de perfeccionamiento, de aprendizaje, es necesario, porque no puede ser que una persona de golpe se considere un escritor de haikus sin tener unos conocimientos por lo menos de lectura, de trabajo en equipo, de haber leído. Hay que leer muchos haikus y hay que formarse, como todo en la vida. Yo creo que hay que formarse. Entonces, creo que es necesario tener una serie de bases para poder transitar este camino del haiku. Sí, así es, y bueno, coincido con vos, y también creo que, bueno, Donald King, por ejemplo, la lectura de Donald King, de otros autores como Lee Gurga, Sí. hay muchos norteamericanos que a su vez, bueno, la lectura del haiku en inglés, o lo que normalmente por ahí suelo ver que se escribe y que aceptan, te hace mover muchas las estructuras, ¿no? Vuelvo a coincidir con vos en esto de que el camino del haiku está muy abierto, ¿no? Y cada vez, y creo que nos vamos a seguir encontrando. En este momento vos mencionabas estas 3 escuelas, y bueno, me parece que mientras haya miradas distintas y por otro lado conceptos y convicciones distintas, vamos a seguir estando teniendo o sea, el camino bifurcado, digamos, con distintas escuelas. Muchas gracias. Gracias, Nada Julia. más. Bueno, no hay ninguna mano más levantada. Si nadie quiere decir nada, pues muchísimas gracias, Julia, por tu intervención. Por supuesto, a Jaime, felicitarlo nuevamente y gracias por todo esto que nos estás ofreciendo, y agradeceros la asistencia a todas y a todos. Y desde el Rincón del Haiku, emplazaros a la semana que viene. En breve tendréis el tema y cuándo y cómo. Intentaremos, ahora mismo no sé si es posible mantener el mismo enlace que esta semana para facilitar las cosas, no lo puedo asegurar, pero bueno, intentaremos que sí. Y también aquí queda grabado esto por hojas enlaceras para quien quiera verlo en diferido o volver a escuchar alguna de las cosas tan interesantes que se han dicho hoy aquí. Así, sin más, corto la grabación y doy por cerrada esta sesión. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que paséis buena semana. Buena semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Jaime y Elías, por vuestra labor de traducción. Esperaremos la tercera charla. Sed felices, sin más. Hasta el próximo programa.